Y entonces le vamos a dar la palabra a nuestra diputada Gabriela Osorio, quien es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y es una de nuestras legisladoras más jóvenes. Adelante, Gaby. Muchas gracias, Nadia. Quiero agradecer la invitación por parte del secretario de Jóvenes, Isaac Montoya, a esta charla en el marco internacional del Día de las Juventudes, que es mañana. Para mí es un honor compartir esta mesa con el compañero Armando, Gabriel y la compañera Patricia Ortiz. La verdad es un honor estar charlando sobre un tema fundamental para la Cuarta Transformación. Me parece que hablar de las juventudes es hablar de transformaciones, de cambios, de resistencias, de cuestionamientos al status quo. Hablar de juventudes, y creo que ya hizo una remembranza el compañero Armando Bartra, de que generaciones de jóvenes en décadas anteriores han tenido un papel disruptivo, un papel de cuestionamiento, de construir un país democrático, de luchar por la educación gratuita y laica y garantizarla como un derecho, el democratizar los medios de comunicación, el luchar porque no se criminalice la protesta social. Es decir, a lo largo de las décadas, el papel que ha tenido las juventudes ha sido un papel transformador, de cambiar el rumbo de la historia. Y en el caso de quienes nacimos en la década de los 90s y 2000s, que compartimos varios denominadores comunes, uno de ellos es que tenemos en común las crisis que ha dejado el neoliberalismo en todos los ámbitos de la vida pública, que también se traducen a la vida privada. Somos generación de estas crisis del neoliberalismo, pero también somos una generación que comparte también la convicción por cambiar las cosas, por cuestionarse, una generación creativa, que eso me parece fundamental, de decir las cosas no pueden estar como están, porque esto no es normal, porque esto nos está afectando sobre todo a las juventudes y esto no puede seguir así. Y entonces yo creo que esos factores en común se vieron reflejados en lo que sucedió, esta insurgencia electoral el 1 de julio del 2018, donde un gran porcentaje de jóvenes entre 18 y 35 años decidieron poner fin a un modelo que, sobre todo, este modelo neoliberal tuvo un impacto mucho más profundo en todos los sectores, pero sobre todo en el sector de los jóvenes. Gobiernos que le dieron la espalda por completo a la tercera parte de la población, que no es cosa menor, ¿no? Que ya estábamos hablando del bono demográfico. Le dieron la espalda a estos gobiernos, a la tercera parte de la población, donde no se les atendió, donde se les cerró las oportunidades y la garantía de derechos. Y me parece que en una visión de estos gobiernos limitada, cortoplacista, electorera, egoísta, que son características también de quienes defienden este modelo neoliberal, cortoplacista, electorera, me refiero que, bueno, ¿para qué atender a jóvenes de 12, 13 años si también políticamente no van a ser rentables, por así decirlo? Y pues estos políticos o políticas que llegan a los cargos de representación pensando en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. Yo creo que esto fue una de las características de los gobiernos neoliberales y además de decir egoísta, porque se tomaban decisiones en el momento para su propio bienestar y no pensando en que esas decisiones tienen consecuencias a futuro que van a repercutir en las generaciones jóvenes.
Yo creo que los gobiernos que no ven y no tienen atención a la población juvenil están condenando a toda una sociedad, no solamente en el futuro, sino en el presente, porque ya se ha comentado en muchas ocasiones y lo ha dicho el presidente de la República, es que si no hay estas condiciones, si no hay esta garantía de derechos, pues son presa fácil el sector juvenil para que la delincuencia y el crimen organizado los copie. Entonces, esto fue lo que sucedió. Entonces, el 1 de julio fue decir por este movimiento juvenil, basta, queremos un proyecto en el que los jóvenes tengan un papel protagónico. Y yo sí considero que en este proceso único, en esta etapa histórica que estamos viviendo en el país, que es la cuarta transformación, considero ahí sujetos que históricamente o sectores que históricamente habían sido relegados, que ahora tienen un papel protagónico o tienen las condiciones para poder exigir ser protagonistas de esto. Que me parece uno de ellos son pueblos originarios, las mujeres y obviamente el sector de los jóvenes. Ahora es momento de tener un papel protagónico, no solamente como objeto, como universo de políticas públicas, sino como participantes en la creación de esta, tanto de la creación de políticas públicas como en la toma de decisiones. Y yo creo que también este cambio que estamos viviendo en la cuarta transformación tiene que ver con un cambio de pensamiento, de romper con estructuras viejas, añejas. Y en este cambio de pensamiento es también una tarea que tenemos tanto las juventudes como los más grandes con mayor experiencia de vida, ¿no?, en la historia, de crear una nueva corriente de pensamiento política, filosófica, que vaya acorde a lo que está planteando la cuarta transformación. Y una de estas cosas es algún pensamiento que ha imperado, que es el adultocentrismo, ¿no? Todo está basado en la visión de los adultos. Y esto ha generado que este adultocentrismo, bajo esta visión, se defina a las juventudes con palabras como inexpertos, incapaces, irresponsables, indiferentes a la cuestión política, ¿no?, porque a lo mejor no se milita mucho en partidos políticos, sabiendo que las y los jóvenes tenemos muchas formas de participar, muchísimas trincheras donde también tenemos una labor disruptiva de transformación, como es, por ejemplo, el caso del arte y la cultura, algo que yo estoy trabajando y que ahí hay muchísima presencia de las juventudes que están haciendo cambios importantes a la realidad. Pero bajo esta visión del adultocentrismo, pues se da este sinónimo de juventudes, significa estas cuestiones. Pero también ser adulto significa, bueno, pues tener experiencia, ser adulto significa tener conocimiento, ser adulto significa tener las tablas para tener cargos de decisión. Y creo que me parece esto se ha trasladado pues a todos los ámbitos de la vida pública. Yo lo hablo también desde mi postura como representante popular. Ha generado una discriminación, también están en los datos y en las estadísticas, donde gran parte, una tercera parte de los jóvenes han sufrido discriminación debido a su edad. No han podido también acceder a trabajos con un cargo, una jerarquía mayor, porque se entiende que ser joven es sinónimo de no tener capacidad para poder representar o estar en cargos de toma de decisión. Y esto también se traslada, me parece, a los partidos políticos. En el caso de Morena, ya lo había comentado Isaac, hay una mucho mayor apertura a la participación de las juventudes. Sin embargo, yo considero, haciendo una autocrítica, aún falta todavía por abrir estos espacios, porque en los tiempos que yo estuve, estos 5 años en organizaciones o de colectivos o de comités de jóvenes dentro de Morena, había una queja constante y es que se nos constriñe a tareas de apoyo logístico, se nos constriñe a lo mejor, sí, a la formación de cuadros, que eso es importante, pero, por ejemplo, a los adultos no se toma en cuenta en eso. Entonces, no solamente en esas tareas, sino también en los cargos de representación política
es importante que haya una participación de las y los jóvenes. Y esto también se traduce, bueno, a los ámbitos de la vida pública, que es lo que suele pasar, y es también una de las cosas como experiencia que me sucedió en el Congreso de la Ciudad, es inmediatamente tú eres joven, entonces vete a la comisión de jóvenes, o eres mujer, vete a la comisión de igualdad de género. A ver, yo creo que la agenda de jóvenes, como suele suceder con la agenda de mujeres, no debe de estar hiperfocalizada solamente a eso. No, la agenda de jóvenes tiene que ser transversal a todos los ámbitos de la vida pública. Y eso es que también quienes estamos en un cargo de representación, a lo mejor no en la Comisión de Juventud, sino en otras comisiones, es la perspectiva que tenemos que abonar al construir tanto marcos normativos como política pública. Los jóvenes no solamente deben de estar en lugares que le competen o tratan de temas de jóvenes, deben de estar en todos los ámbitos, en gobierno, en finanzas, en administración, aportando esta visión creativa, distinta, que también vaya enfocada a generar políticas públicas donde ellos y ellas tengamos una participación mucho más activa. Yo creo que en esto ha avanzado bastante el gobierno de la Cuarta Transformación, en el que, a ver, el Instituto de la Juventud, con el compañero Guillermo Santiago, ha hecho un gran trabajo con programas y políticas públicas. Uno que me parece muy interesante de resaltar es la creación de cooperativas. Yo creo que ese es un tema de la economía también, del presente y del futuro, la economía social y solidaria, que no solamente se constriña a personas adultas, sino que también los jóvenes se autoempleen y generen nodos de producción en sus colonias, barrios y comunidades. Ese me parece fundamental. Pero no solamente ha sido el INJUVE, tenemos a la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, que además de ser joven, pues está impulsando el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero no solamente tenemos a ellos. Por ejemplo, en la SEDATU, Román Meyer, que además de ser joven, me parece muy importante la labor que está realizando de intervenciones comunitarias en el mejoramiento de los espacios públicos, que son espacios que van a estar utilizando, que van a estarse apropiando las juventudes, ¿no?, de las regiones. Entonces yo creo que el gobierno de la 4T ha estado trabajando en transversalizar la agenda de las juventudes y además de garantizar los derechos básicos que requerimos los jóvenes para tener una vida digna, como garantizar el derecho a la educación, al trabajo, garantizar, pues eso se requiere hacer un trabajo, la movilidad social y un tema fundamental que es la emancipación, el garantizar que nos podamos independizar en el momento que queramos con las condiciones básicas. Así que yo creo que se está trabajando bastante y el papel de las juventudes, ahora en mi caso como representante popular, debe de ir en varias rutas. Una, cambiar estas estructuras de pensamiento. Tenemos que ser también esta nueva generación de teóricos, de filósofos, que cambiemos esta estructura en la que se ha basado en una visión solamente desde y para los adultos. Tiene que cambiar eso, transversalizar la agenda de los jóvenes, y creo que una responsabilidad también que nos queda a nosotras y a nosotros es no reproducir los viejos esquemas y las viejas prácticas, que yo lo he visto, yo sé que suele ser complejo porque llevamos décadas y quienes nacimos en esto, pues ha sido la misma lógica, no hemos visto otra cosa distinta hasta ahora que la estamos construyendo. Pero suele ser que con la inercia luego reproducimos esas prácticas que nos quejamos y somos quienes las estamos reproduciendo. A mí me parece que tenemos una labor histórica en ese sentido de cambiar absolutamente, de construir dentro de Morena, desde la juventud, nuevos liderazgos, construir una visión distinta de lo que significa ser líder o lideresa, líderes colectivos, líderes horizontales, líderes que estando en el poder no solamente compitan por él, sino se cuestionen por qué tenemos el poder. Yo creo que eso es muy importante, una de las grandes tareas y retos que tenemos como juventudes de Morena, y coincido completamente. El papel de las juventudes en la 4T es transformador, es creativo, es radical,
y también tenemos un gobierno que está abriendo estas oportunidades. Y otra cosa que no se debe de dejar es el movimiento en las calles, porque somos los jóvenes también que nos hemos apropiado de las calles, y eso debe de continuar para que realmente la 4T sea un proceso histórico y único en la historia de nuestro país. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, legisladora. Yo creo que nos quedamos con la reflexión sobre el adultocentrismo, que en efecto a muchos de nosotros como jóvenes nos ha afectado mucho esa visión. Y qué bueno que desde el Congreso, teniendo nuestros diputados jóvenes de Morena, pues han logrado transversalizar esta agenda, porque la ley de juventudes del Distrito Federal tenía derechos solamente plasmados, muy generales, ¿no? Y yo creo que debían aterrizarse un poco más.